Juan Arnulfo Ponce, Zygarde, estudió diseño gráfico y trabajó en ello por un tiempo, pero siempre lo sintió algo alejado del arte. Quizás los trabajos que tuvo no cumplieron sus expectativas, y actualmente trabaja en un estudio donde Zygarde hace principalmente bocetos y páginas. Ha publicado 4 cómics de fantasía y ciencia ficción. Alpha Omega, primer intento serio que puede leerse en su página de Facebook y que se inspira un poco en Dragon Ball y teorías conspirativas, dando como resultado una historia de alienígenas con superpoderes que pretenden controlar la Tierra. Ecos de la Arena, one shot para concurso de la revista Doom y que se inspira en las leyendas de los duendes que roban niños, pero en este caso la historia es contada desde el punto de vista de los duendes. Actualmente puede leerse en su página de Facebook. Divinux, proyecto comisionado y autopublicado en físico por su autor, y narra la historia de 2 naciones que pelean por monopolizar los últimos milagros de Dios y donde el equilibrio se rompe cuando una de las naciones usa dichos milagros para destruir al otro. Dullahan, webcómic recientemente publicado en español y en inglés para el concurso Webtoon, y que narra la historia de un chico que es engañado y convertido al bando contrario, el de los muertos vivientes, y ahora tiene que aprender a vivir sin ser atrapado por los héroes. Mi nombre es Juan Arnulfo Ponce y mi nombre artístico es Zygarde. Soy dibujante de cómic amateur. Tengo más o menos como unos 15 años trabajando en este tipo de cosas. No de manera profesional, pero sí publicando, platicando con la comunidad y ese tipo de cosas. Bueno, originalmente yo sí quería estudiar arte, pero lo primero que pensé es que de arte nadie vive. De hecho, todo el mundo me lo decía. Tal vez algunos no directamente, pero lo veía. O sea, yo no veía al licenciado en arte teniendo trabajo. Así que pensé en una carrera más intermedia, así que me fui a diseño gráfico. Entré a la me costó mucho trabajo entrar a la carrera, ya entré. Y sí, vi muchas cosas, incluso tuve clases en las que estaban relacionadas con hacer cómics. Mi tesis originalmente iba a ser de cómics, de cómic en México. Pero una vez que salí de la carrera, no encontré nada dentro del diseño gráfico relacionado con los cómics. Ni siquiera casi relacionado con el arte. Era más como básicamente ser obrero, pero obrero de imágenes, por decirlo así. Obrero para crearle publicidad a la gente. Y sí estuve trabajando un tiempo de eso, pero pues ahora sí que no, quizás me tocaron malos puestos, malos jefes, tratar con demasiada gente, porque estuve trabajando como recepcionista a veces, recibiendo trabajos de diseño, y ahora sí que la parte creativa era cero. No hacía nada de lo que estudié. Era así como que muy, pues, como le digo, ser obrero. No tenía nada artístico. Entonces ya de ahí fue por eso que me salí a buscar yo por mi cuenta, buscando por ese rubro, pues. Originalmente yo no pensaba hacer cómic. Yo me apantallé con los videojuegos, con el arte de los videojuegos, y me llamaba muchísimo la atención eso. Pero eso es algo que no existe en México y que, para empezar, no lo puede hacer una sola persona, o es muy difícil que lo haga una sola persona. Así que bajé un poquito las expectativas y dije, ¿qué puedo hacer yo por mi cuenta? Y pues a lo que llegué fue al cómic, que es un medio en el que yo puedo hacer prácticamente lo mismo, contar mis historias, a crear mis personajes, a hacer todo, pues todo, y todo lo que yo quiera, y contarlo y difundirlo y que el público lo vea.
Yo pienso que sí se puede vivir de hacer cómics. En teoría vivo de hacer cómics, pero los cómics que yo publico no son los cómics que me dan, así que me dan de comer. En lo que yo trabajo es haciendo arte, dibujos NSFW, hentai. Y dentro de todo lo que yo hago cómics de ese tipo de temática, hago ilustraciones de personajes, hago pues todo ese tipo de cosas. Tengo aproximadamente, bueno, tengo 4 obras, por decirlo así, importantes. Actualmente la que estoy promocionando es Duyahan, que es un cómic con el que estoy participando en el concurso de la Webtoon. Y pues es por el que quiero que la gente vea en particular. Para empezar a ver mi obra, pues realmente da igual, porque pues, no tienen mucha relación una con la otra. Cada uno ha sido como que pues una historia punto y aparte, por decirlo así. Casi todas están enfocadas en la fantasía. Algunas cuentas como con ciencia ficción y eso. Realmente no busco un tema en particular, sino que me enfoco en una idea, como por decirlo así, que esta idea es interesante y decido darle vueltas a esa idea y tratar de salirme un poco del molde e irme por ahí. Algo una constante que he notado es que, por ejemplo, me voy mucho por el lado de los antihéroes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como que no conecto mucho con los héroes, así que me gusta hacer ese conflicto de personajes atípicos que parecen héroes, pero realmente no lo son. Más o menos es por ese lado me he ido. Aunque en los últimos trabajos que he estado haciendo, pues son trabajos pues, escritos por otras personas. Así que ese tipo de ideas no está precisamente ahí. Bueno, el concurso de Webtoon básicamente es hacer como que historias, 3 capítulos de diferentes géneros. Yo me fui por el más épico y en este caso Duyahan cuenta como la clásica historia del héroe aventurero, que es una persona que quiere ser un héroe y va con todos los prejuicios del mundo a ser héroe. Pero cuando ya se convierte en héroe, pues se da cuenta de que las cosas no eran como él se lo imaginaba. Por ejemplo, él llega queriendo derrotar al villano más diabólico que pudo haber encontrado. Y pues le dicen que no, que es un novato, que él no puede hacer ese tipo de cosas. Y lo convence para ir a otros trabajos más sencillos. Y ya en ese trabajo sencillo, pues se da cuenta de que pues realmente no es tan fácil. No existe ese glamour, no existe ese heroísmo. Y llega a tal punto en el que el personaje se tiene que ir al otro lado, es decir, al lado de los que no son los héroes, al otro lado de la espada de los héroes. Actualmente hemos publicado 3 capítulos. El concurso ya se cerró y nos dicen el 23, me parece, del mes que entra, si pasamos a la segunda fase o no. Ya si pasemos o no pasemos, yo tengo la intención de seguir avanzando al menos unos cuantos capítulos más hasta concluir, no sé, el primer arco y ver resultados. Bueno, he tenido algunas malas experiencias con los concursos.
Y he notado que muchos los utilizan como, así que como un medio para conseguir obras gratis. Sin querer hablar de nombres, o sea, de repente tú dices vas a hacer un concurso, se juntan muchos dibujantes, trabajan meses en la obra y al final de 100 trabajos, nada más escoges 3. Y, pero de esos 3, aparte, te usas el trabajo de los otros 100 para elevar a esos 3. En ese sentido es como, pues es un poco cruel el asunto. Pero a final de cuentas sí funciona, sí difunde, sí hace que la comunidad crezca. En este caso del concurso de Webtoon, no sé, o sea, yo he escuchado muchas cosas malas de Webtoon, de la gente que se queja de que me censuran mi obra, de que no me dejan escribir lo que quieren, o de que Webtoon en español ya no le paga a la gente. Pero pues a final de cuentas es de lo mejorcito que hay. O sea, a nivel internacional, yo he visto al menos es el que parece que da más posibilidades. Porque si nos vamos, por ejemplo, al lado de los japoneses, con, ¿cómo se llama? Con la Shonen Jump y su página donde están subiendo obras, hasta ahorita no ha salido nadie de ahí. O sea, sí ganan, sí los mencionan, pero un autor ha salido como mangaka profesional, duró 10 capítulos y le clausuraron el cómic. Al menos creo que lo que está intentando Webtoon, pues parece como más honesto en ese sentido. En México no he visto esas iniciativas, pero sí, o sea, iniciativas como para publicitar tanto, pues crear un mercado o algo así, pero sí sigue habiendo como que cada año concursos de que para entrar en cierta página, para publicarte aquí, para publicar de allá, y pues funcionan como publicidad. A la gente le llama mucho la atención. Es que es difícil porque necesitas tener un marco en el que se esté publicando ese tipo de cosas. Para empezar, si tuviera el suficiente dinero, yo trataría de pagarle a todos los que voy a publicar. Si, por ejemplo, voy a publicar una revista de, no sé, como con 10 cómics, a esos 10 cómics les voy a pagar. Sí, quizás ganen 2, 3, porque alguien tiene que ganar, pero pues los otros, pagarles con exposición, es como una bofetada. Ya, todos esos se esforzaron durante meses, tuvieron que, pues ahora sí que algunos estaban trabajando en otras cosas, tuvieron que sacrificarse para hacer ese tipo de trabajos y como que no verlo remunerado así tan simple, tan poco. Al menos eso intentaría yo. Siento que el cómic mexicano se ha vuelto como un producto más de nicho. O sea, hace que solamente lo consumen gente que consume mucho producto. O sea, que consume cómic, que consume manga y que consume todo eso y que incluso pues, le rasca en la industria local. O sea, ahora sí que puro fanático de ese tipo de cosas son los que nos consumen. De vez en cuando quizás caerá alguno que otro por accidente,
que ve alguna publicación y dice, oh, eso se ve interesante y lo checa ahí. O, por ejemplo, que haya alguna, ¿cómo se dice? Alguna discusión o algo que hace que de repente el cómic latino llame la atención y pues la gente como que se acerca. Recuerdo hace poquito de escuchar de un chavo, no sé si era argentino o de no sé dónde, que hizo su anime dibujándolo en el celular y llamó mucho la atención y su cómic subió. O por ejemplo, ahorita hace poquito salió lo de Manga Marrón, que se estuvieron quejando mucho por el ganador, pero por el concurso de Manga Marrón, llamó mucho a la atención de la gente del manga latino y veías publicaciones por todos lados de que el manga latino apestaba, de que el manga latino era muy bueno, o sea, cosas buenas, cosas malas, no sé, ahora sí que todo ese caos llamó un poquito la atención. El problema es que no alcanza, ahora sí que para llegar a la gente, a la masa en general, pues se necesita como un producto más mainstream, anime, series, películas, y aún así es difícil. Digo, puedo recordar series como El Pantera, películas como Calimán, Diablero, son cosas que salieron de cómics que se publicaban en México. Y sin embargo, no sé si esos productos hayan llevado al público en general a leerlo. Yo quiero pensar que sí, pero no creo que haya sido tanto. Bueno, para empezar, descartaría a todos los que son una copia de algo que ya existe. O sea, yo no quiero ver el Naruto mexicano, yo no quiero ver no sé, una copia de Superman, nada más con el logo de México aquí, o sea, eso es absurdo. Siendo muy quisquilloso, probablemente sí quitaría a muchos que quizás no tengan el nivel artístico. ¿Por qué? Porque pues se supone que es para que llegara a la mayoría y pues si no tienes el cierto nivel artístico, pues es difícil que llegues a la mayoría, aunque nos duela a los dibujantes. O sea, se necesita como que cierto nivel medio mínimo. Porque estoy seguro que de esos 100, muchos a lo mejor no tienen ese nivel. En cuanto a la historia, pues no sabría decirte, pero tiene que ser algo novedoso, o sea, que en el momento lo vea y pueda recordarlo, no que no se me pierda con cualquier otra historia parecida, pues. Okay. Te doy el ejemplo, siempre que sale algo de historias como prehispánicas, siempre es de los dioses, se quieren vengar de la humanidad y vienen de nuevo. Y pues, sí suena muy chido y a la vez suena bien horrible, porque lo has repetido tanto, que pareciera que lo único que podemos contar de la cultura prehispánica es que los dioses nos odiaban y nos querían castigar. No sé, como que podrías hacer otro tipo de cosas. Si me mandas 100 cómics y de esos 100 cómics la mitad se tratan de ese tema, pues obviamente ninguno va a destacar. Ahora sí que quisiera decirle que tengo un bagaje tan amplio, pero yo leo un montón de cosas y la verdad no las tengo así como que un catálogo de que esto es para esto, esto es para lo otro, esto es para aquello.
pero, por ejemplo, de repente he visto podcasts en los que hablan de algunos eventos en particulares relacionados con la religión, relacionados con este tipo de cosas, y al final del podcast siempre hacen seguido hacen una recomendación de un cómic relacionado con ese evento, relacionado con una guerra, relacionado con lo que quieras. Y pues estamos hablando de pues, que son temas serios. Internacionalmente, pues la verdad no sabría decirle porque no conozco tantos. Yo la verdad sí me he ido más por el manga y por el cómic lo conozco por encima, pero de que lo lea, no lo leo. No es así como que lo mío. Mm. Normalmente cuando se intenta inculcar algo, pienso yo, a una persona, por lo general se le intenta inculcar desde un gusto que él ya tenga. Si a él le gusta la música, pues le recomiendas títulos de música. Hay muchos cómics que se tratan de música, incluso si hasta hay cómics de comida. Por lo general, yo pienso que sería la forma de llegarle a ese tipo de personas. Obviamente siempre debe haber alguien que no importa cómo le digas, cómo le llegues, porque él nada más está ahí para pasar la materia y le vale madre todo. Se va a ir, pero al que más o menos le puede interesar, pues tendría que uno que llegarle por el lado que a él le interesa. No sé, si le interesa el romance, pues seguir con el romance. Si le interesa la historia, hay cómics históricos de eventos reales acá muy interesantes, muy fuertes, o incluso muy alegres, no sé, de todo tipo. O sea, el problema es decirle que a lo mejor ellos ven un estante de cómics y dicen, ay, cómics viejitos. Pero si le das así como que le enseñas que eso es un mundo más y más grande, que lo que realmente está ahí, o sea, que lo que está ahí realmente es mínimo. A lo mejor eso funcionaría. No se trata de que salgan como artistas, se trata de que tengan una visión más amplia del mundo, de que entiendan de que no todo es internet, no todo son películas, sino de que hay más opciones para leer las cosas. O sea, por ejemplo, si hay cómics educativos, de casi cualquier cosa. Si tú eres así como que más serio, te interesa algo en particular, si le buscas vas a encontrar. Pero el problema es que no le buscan. El problema es que no encuentran esa, ¿cómo se dice? Esa curiosidad de expandirse, pues. De hecho, yo no sé si realmente antes había tanto. Yo recuerdo que cuando empecé a acercarme a los cómics, yo iba a la tienda, a los puestos de revistas y buscaba cómics y podía encontrar cómic mexicano, uno que otro, no eran muchos, pero encontraba uno que otro cómic mexicano, pero tampoco es que hubiera tanta variedad. Hoy en día, si busca variedad de cómic mexicano, dentro de donde están los cómics mexicanos, o sea, dentro de esas páginas donde suben autores independientes sus cómics mexicanos, encuentras un sinfín, cientos de cómics mexicanos de todos los temas. Que te pueda decir yo todos los temas, eso es muy difícil, pero, o sea, a veces me he metido uno que otro y me encuentro cosas como que pues, no me esperaba eso. O sea, un ejemplo de un superhéroe que recibe golpes y que se vuelve más resistente recibiendo golpes.
yo no había encontrado un cómic de superhéroes que no recurriera a lo clásico, sino que te estuviera mostrando algo específico. Y o autores que, bueno, ahorita que hay tanta diversidad, hay de todo tipo pues de temas, de todos tipos de romances, de todo tipo de historias. Antes, no sé si era porque para que sea cómic tiene que publicarse, y para publicarse necesita cierta validación, y se necesitaba así como que había como un gran filtro para que pudiera llegar a las masas. Y realmente siento que no había tanto antes. Bueno, yo estaba un poquito más interesado, por ejemplo, en revistas como, creo que se llama Conexión Manga y Dibujarte, y al final a veces tenían algunos cómics chiquitos, de diferentes autores. De repente llegué a encontrar uno que otro de autores locales, pero no recuerdo bien los nombres. Te lo pregunto Sí por... recuerdo haber visto el Carmatrón, recuerdo haber visto el Memín Pinguín, recuerdo haber visto Montonal del libro vaquero y todo ese tipo de cosas. Creo que mis hermanos llegaron a tener muchos de Memín Pinguín. Pero lo que más había era cómic americano y uno que otro manga. En ese entonces, lo más que yo encontraba que fue parte de la última decadencia, ahora sí que fue el libro vaquero. Era lo más que había, porque era como lo que tenía una industria más potente en ese entonces, que se vendía en todos lados. Creo que el último intento que vi fue el de Chambeadoras, que ya era con dibujantes más nuevos, que eran incluso dibujantes de los que yo había visto ahí en Dibujarte y en Conexión Manga. Yo no siento que se haya, bueno, sí hubo una transición. Bueno, pienso que hubo una transición de lo analógico a lo digital, y a lo mejor muchos no supieron hacer su transición o no quisieron porque querían que se quería seguir con el mismo esquema, pero pues en realidad ninguna revista lo siguió. O sea, no es que nada más el cómic se haya muerto, o sea, se murieron todas las revistas. Las revistas se convirtieron en páginas de internet y ese tipo de cosas. Y pues ese tipo ahora sí que se murió esa industria, no fue nada más el cómic. A lo mejor el cómic fue el primero que se murió porque era como que el más débil, porque era como más de nicho, y ya lo último que se ha de haber muerto pues serían las revistas de chismes, que probablemente todavía sigan vendiendo. Lo que pasa es que cuando hubo la transición, dejó de ser como que patrocinado por empresas y dejó de recibir esa como inyección de dinero, y se convirtió en algo de ser como creado por una empresa a creado por particulares, y las empresas ya no les metían dinero, por lo tanto se redujo un poco, y ahora cada quien sacaba sus cómics, pero pues los cómics que él podía sacar, sacaba 2, 3, 4, 5, 6 cómics independientes. De hecho, creo que el último intento que yo vi, que yo estuve comprando algunas revistas, fue Zookeeper, y porque eran locales. O sea, eran de aquí de Jalisco y se podía conseguir aquí en Jalisco. Estuve comprando hasta cierto punto, y luego ya lo dejé. Y hasta ahorita no sé hasta dónde llegaron. Pero bueno, volviendo a lo que decía, ahorita, por ejemplo, o después empezó a haber muchos autores, pero ya los autores ya no hacían como que grandes historias. Ya no tenías como una saga de 100 títulos. A lo mejor haces una saga de 6 títulos, de 10 títulos, y se me hace, o sea, se me hace mucho para algunos, pues, porque son pocos los que realmente tienen sagas grandes. A lo mejor sí hay, y estoy seguro que hay, nada más que no estoy tan familiarizado con ellos, y los he ubicado o los he visto más o menos en Webtoon ahorita. Pero como ya no todo el mundo va a Webtoon, no todos los ven. Por ejemplo, ahí tenemos a Alex Hero con Basis,
que no estoy seguro, tiene como 60 capítulos. Si lo piensas es mucho, considerando la media de lo que hay. Ahorita estaba, el otro día vi una recomendación, uno de algo de corazones, doctora de corazones. También es un webtoon como de 80, como de 80 capítulos. O sea, y si le buscas, o sea, encuentras cómics así, pero como están en un nicho más, ahora sí que más exclusivo, muy pocas personas se dan cuenta, pues. Bueno, lo recomendaría a él, obviamente. Últimamente he visto mucho a Jingoku Comics. O sea, he visto cosas públicas. Creo que la acabas de entrevistar hace poco. Kimura Sensei. Tiene esos dos nombres. Hace Ah, ya, ya, ya. Sí, cómics de Boys Love. ajá, Boys ajá. Love combinado con algún otro género. De hecho, Este, de- artística, sí. Yo vi que tenías una entrevista con él. Con ella. sí, 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 ya, ya. No sé. Y, o sea, artísticamente está a un nivel de cualquier mangaka. Incluso tiene muy buena, ¿cómo se dice? Distribución, o sea, mucho producto. De, como 4 cómics, como con un montonal de capítulos. Yo no sé cómo le hizo, porque yo de repente la vi y ya lo vi y tenía un montonal de cosas. Bueno, es que casi no conozcan tantos, porque muchos de los otros que conozco ya no publican aquí. Digo, me puedo acordar de ¿cómo se llamaba? Mm, Ay, se me fue el nombre. Era un artista que ahorita está, de hecho sí está en Japón, ha estado hasta hecho cómics en Japón. Treviño. Eh, que salió de aquí. Recuerdo también haber visto a Quetzal Cárdenas, creo que se llamaba. Si pensamos, por ejemplo, en las páginas que publican estos tipos de cómics, sí hay páginas donde puedes encontrar mucho acervo. Por ejemplo, está uno que se llama Ficción. En Ficción Cómic hay mucho cómic que se ha estado publicando en físico y mucho cómic que se publica actualmente. Si estamos también como estas páginas en las que se publican cómics nuevos, si le buscas o encuentras algunos que otros autores ya que tienen cierto tiempo. Pero es que ese problema del acervo actual es general, o sea, de todo tipo de producciones, libros y cosas, no hay tanta huella. Como ya todo se vende por internet, todo se vende así, pues se empieza a quedar ahí. Uno esperaría que llegue a quedar la huella en internet, ya sea que quede, pues que diferentes páginas lo vayan a recopilar después, o que mientras el autor viva, lo siga publicando. Sí es algo lo que nos arriesgamos, porque ya no existe la gran industria del cómic, pero pues es unas por otras, porque también en la gran industria del cómic pues, eran 2, 3 personas. Ahora son miles de personas y difícilmente nos van a recordar a esos miles de personas. Sería bueno a lo mejor, por ejemplo, pienso como en Estados Unidos, no sé si aquí se haga, que se ve esas bibliotecas digitales. Creo que sería la única manera en que ese tipo de cosas sí lleguen a durar durante mucho tiempo. Porque, como me mencionabas, lo de que a tirajes cortos, sí, obviamente sí, los artistas actuales sí publican y sí publican tirajes cortos, 1000, 2000, y ese tipo de tirajes pues sí llega a las personas, pero llegan las personas en las convenciones. Eh, Ahora sí que más bien lo que no hay es gente que lo esté recopilando.
Por lo mismo que decía, o sea, yo no veo a que el del museo esté interesado en recopilar lo que se está produciendo actualmente. Están más interesados en lo que se produjo muchos años antes, y casi siempre pasa así. O sea, de repente nosotros decíamos que era basura lo de las ficheras y ese tipo de cosas, hasta que llegaron los europeos y dijeron que era arte, y hicieron obras no, estas eh, galerías allá, donde presentaban ese tipo de trabajos, y hasta entonces más o menos algunas personas empezaron a decir, ah, no, pues sí, sí era arte. Y pues es más o menos lo mismo ahorita, que lo que se está haciendo ahorita, muy pocas personas actuales valoran lo que se está haciendo lo actual. Por eso es difícil decir que se esté generando ese acervo ahorita. Ese tipo de cosas, o hasta que ese tipo de cosas sucedan, va a ser cuando ya haya pasado tiempo y digan, ah, pues no hay registro de eso, vamos a investigarlo. A las personas de ahorita, pues probablemente no les interese, porque es que esto no es historia, esto está pasando ahorita, y esto no lo vamos a investigar. Hasta que ya haya pasado un buen tiempo, y como estamos hablando de que, no sé, que tiene 10, 20 años de que estamos así, pues a lo mejor todavía no se considera tanto como para decir, ah, pues vamos a investigar, porque, por ejemplo, volviendo a esos cómics de los 30, cuando se ponen a hacer las investigaciones, es cuando ya pasaron como 100 años, y ahí andan buscando de aquí y allá a ver dónde los encuentran. En su momento no es que fueran tan valorados. Uno quisiera que sí, pero no. Sí, son más pequeñas. Obviamente uno es el que tiene que hacer todo, tiene que hacer, bueno, ser escritor, ser dibujante, ser publicista, manejar redes sociales, contestarle a las personas, si no les contestas se enojan, difundirlo en todas las plataformas habidas y por haber, ir a todas las convenciones habidas y por haber, y todo lo que se le ocurra que tiene que hacer una sola persona, lo tiene que hacer uno, porque no existe como que la industria que le facilite a los dibujantes llegar ahora sí que al público. De repente hay una que otra página que sí te ayuda, pero pues es la página. A veces no sale de ahí. Actualmente, el que ya comenté, el de Dullahan, esperando que ganemos el concurso, es muy difícil. Si no lo ganamos, pues obviamente lo que seguiría sería intentar difundirlo en diferentes plataformas, no nada más en Webtoons, a lo mejor en Tapas, a lo mejor en Reizu, a lo mejor en la que se nos cruce, publicarlo en inglés, intentar promocionarlo en inglés, e intentar ver si podemos conseguir algo de mecenazgo, porque la intención no es así que publicarlo en físico, no está hecho para eso. La idea es que funcione como funcionan los webcomics. Tenía otros proyectos, pero pues son proyectos que ya quedaron atrás, y dudo que los vaya a retomar. Actualmente se puede ver en Webtoon, se pueden ver en la versión en inglés y en la versión en español de la página. Nada más, porque como está para el concurso, pues uno de los requerimientos es que no se publique fuera de. Por eso digo que hasta que sepamos si ganamos o no ganamos, no vamos a publicar en otro lugar. Ya después, pues ahora sí que en su página de mangas mexicanos favoritos. Bueno,
Estuvimos hablando del cómic mexicano en general. Y sí lo mencionamos un poco de que si se puede vivir del cómic. Se puede vivir de ser dibujante. No necesariamente necesitas vivir del cómic. El cómic es solamente una manera de expresión que tenemos como dibujante. Puedes conseguir muchos trabajos, mucho trabajo. A lo mejor es un poco difícil si no se tiene cierto nivel, pero de que existe la posibilidad, de que existe el mercado, existe. Quizás no sea un mercado mexicano, eh, más que nada sería así como una pequeña aclaración sobre ese aspecto. Ahora, tampoco es que siento que como autor, sea como que cerrarnos al mercado mexicano, a que, ay, pues ya no triunfé aquí, ya ahí me cierro. O sea, hay muchos autores que funcionan en Estados Unidos, que funcionan en otros lugares. O sea, ahora sí que mercado hay. A lo mejor ya no es como antes, pero sigue existiendo. Y lo digo en este sentido como para las personas que pues, a lo mejor todavía no son dibujantes o no han publicado y de que están así como de que, pues, ¿qué voy a hacer? Si no puedo publicar mi cómic, ¿dónde lo voy a vender? Porque todo lo que estuvimos diciendo a lo mejor suena un poco negativo en ese sentido, sino de que pues, sí existe un camino en el que pueden buscar para vender su producto. Nada más es cuestión de, ahora sí que adaptarse al mercado, no esperar que el mercado se adapte a ti, porque como lo decíamos, antes se vendía, la industria te lo hacía y ahora todo lo hace uno. Bueno, lo que pasa es que no quería terminar con un mensaje tan negativo. O sea, Que se entendiera. si te interesa el cómic, si te interesa dibujar, si te interesa vivir de ello, puedes hacerlo. Acércate con un dibujante que publique y seguro te va a dar un norte de que él esté siguiendo, un norte de que otros estén siguiendo y de que van a encontrar algo. Más que nada, eso es el punto al que quería llegar. No tiene que ser precisamente el cómic. Hay dibujantes a los que no en su vida han terminado un cómic o les interesa hacer un cómic, ellos simplemente les interesa dibujar o les interesa expresarse. Así de que mercado hay.